Giovanni Boccaccio, el escritor y el hombre. Boccaccio fue el tercero y último gran poeta del siglo XIV, admirador y amigo incondicional de Petrarca. Era también natural de Florencia, ya que, aunque es posible que naciera en París, su padre era florentino y en las riberas del Arno fue educado. Era de carácter más vivaracho y jovial que sus dos grandes precursores literarios, hombre de la situación y del momento. Su interés se fijaba ante todo en las cosas externas, mientras Petrarca se interesaba de modo particular por sus propias emociones y sentimientos. Boccaccio observaba los hechos y gestos de los demás. Sus ídolos eran Dante y Petrarca, e hizo cuanto pudo para honrar su memoria en su ciudad natal. Dedicó una biografía a Dante, por desgracia con sobrada afectación. Se trasluce en cada línea hasta qué punto estaba prendado el autor por su biografiado. Además, Boccaccio, ya anciano, obtuvo del gobierno de Florencia la creación de una cátedra universitaria para el estudio de la poesía de Dante. Él fue su primer titular. Nació Boccaccio en 1313. Era, pues, exactamente contemporáneo de Cola di Rienzi. Su padre, un comerciante capacitado y dotado de gran energía, demostró muy poca comprensión con respecto al genio, vivacidad e imaginación de su hijo. Llegó un momento en que la confrontación entre la poesía y la prosa de la vida torturó tanto al joven Boccaccio que llegó a detestar a su padre y la sombría casa familiar. En vano su progenitor intentó hacer de él un comerciante, algo más, un abogado. Mi corazón y mi mente solo se dirigían hacia la poesía, nos cuenta el poeta. Me acuerdo bien que ya había compuesto algunas obras en verso antes de cumplir los 7 años. Boccaccio pasó sus últimos años de estudiante en Nápoles, donde su padre mantenía sin duda algunos negocios, estableciendo así contacto con un mundo más abigarrado que el que conociera hasta entonces en el norte de Italia. Nápoles era un gran puerto marítimo, un lugar donde se mezclaban navegantes de todo el mundo. La rica amalgama de civilizaciones y culturas que en otros tiempos había plasmado en Sicilia se hallaba aún aquí en plena floración. Fiametta, el fuego amoroso. Surgió el amor, lo inevitable. Sus influyentes relaciones le permitieron al joven florentino participar en la vida mundana de la ciudad, ambiente ansioso de diversiones y bastante frívolo, donde Boccaccio se había tropezado ya con algunas aventuras amorosas. Con todo, solo se enamoró realmente a sus 20 años de una condesa napolitana llamada María, hija del rey Roberto el Bueno, a la que cantó bajo el seudónimo de Fiametta, la pequeña llama. Estaba casada y tenía un hijo de 3 años ya, pero Boccaccio se hizo amigo íntimo del marido, lo que le permitió visitar con frecuencia su hogar. Le escribió a su amada María en prosa y en verso, como un ideal de belleza femenina y nobleza de alma, aunque la hija del rey se interesaba apasionadamente por las letras y se sentía muy halagada por los homenajes del poeta Boccaccio. Este se lamenta en diversas poesías de no haber podido vencer la frialdad de su amada. Tenía Boccaccio, pues, razón sobrada en cantar su dolor amoroso en sonetos y canciones. La mayoría de sus poesías y composiciones están inspiradas por Fiametta, sí, esta adoración hacia ella, que sobrevivió a la muerte de la amada prolongándose hasta el otoño de la vida del escritor, no habría llegado a ser un gran poeta. Fue Fiametta quien lo incitó a componer la novela Filocolo, Los infortunios del amor, sugiriéndole que contara en italiano el relato de los amores contrariados de Flores y Blancaflor. La poderosa y juvenil imaginación de Boccaccio hizo de esta sencilla historia caballeresca una novela apasionante, en una trepidante sucesión de episodios. Flores, el personaje de Boccaccio, se oculta bajo el seudónimo de Filocolo, mientras va en busca de Blancaflor, vendida como esclava por sus padres adoptivos, y tras innumerables y peligrosas aventuras, los amantes logran encontrarse al fin. La novela más célebre de Boccaccio lleva precisamente el nombre de su amada, Fiametta. Es la vieja, aunque eterna historia del amante infiel, contada con un sentido refinadísimo de lo que puede experimentar y sufrir una mujer que se siente envejecer. La joven y bella Fiametta ha realizado un matrimonio feliz, con un gentilhombre culto y rico, pero su corazón se inflama de improviso con pasión irrefrenable por Panfilio, joven extranjero llegado de Toscana, convirtiéndose en su amante. Sus amores solo duran unos meses. Panfilio, llamado a su ciudad natal, y parte hacia allí, prometiendo regresar 4 meses más tarde. Pero transcurre el tiempo sin que el infiel Panfilio le dé señales de vida. Entonces se apoderan de Fiametta terribles sospechas, por desgracia harto justificadas, pues se entera de que Panfilio se ha enamorado de otra mujer.
Enferma de desesperación, toda la ciencia de los médicos resulta impotente para curarla, y su marido, que nada sospecha, no encuentra medio de consolar y aliviar su alma, incluso intenta Fiammetta suicidarse, pero es salvada por su nodriza, que está en el secreto de su amor. Se resigna al fin a sobrellevar su tragedia, halla consuelo relatando este amor prohibido y dedicándolo a otras mujeres a quienes ronda la tentación. El Decamerón. En general, el nombre de Boccaccio evoca inmediatamente su célebre Decamerón, vocablo procedente del griego que significa 10 días. Son los días que permanecen reunidos 7 jóvenes y alegres damas y 3 galantes señores que han huido de Florencia, asolada por la peste, tras haber perdido a todos sus familiares, refugiados en un apacible castillo cercano a la ciudad, para olvidar el horror de la situación. Se cuentan historias conmovedoras o divertidas, y así diariamente cada uno de los personajes allí reunidos cuenta una anécdota. La temática de los 100 cuentos de que se compone el Decamerón puede muy bien referirse a todos los países y épocas, lo mismo que a todas las clases sociales. La acción se desarrolla por igual en las chozas de los campesinos que en el palacio de un rey. Todo es relatado en ellos con extraordinario sentido de la realidad, pues Boccaccio es un admirable conocedor de la naturaleza humana. Desde luego, se trata de una lectura que no puede ponerse en manos de todo el mundo, por ser cuentos de tono informal y frívolo. En ellos abundan las situaciones cómicas y los rasgos picantes. Los cuentos del Decamerón insisten con una predilección especial en las aventuras galantes de sacerdotes, frailes y monjas. Al poner en la picota a miembros de indignos de la Iglesia, no tenía Boccaccio intención alguna de atacar a esta como institución. Por lo demás, los papas y el clero de su época no podían desmentirlo en absoluto. Nunca se habrá escrito una sátira tan mordaz contra un clero corrompido como en la novela del devoto y honrado judío que se convirtió al cristianismo después de una estancia en Roma, donde fue testigo de la vida escandalosa que llevaban los prelados romanos. Si tantos sacerdotes, decía, y el propio jefe de la Iglesia cooperan con todas sus fuerzas para destruir la religión cristiana sin lograr sus malvados designios, será preciso creer firmemente que esta religión es, en verdad, obra del Espíritu Santo, y aventaja a todas las demás religiones. Hasta ahora me he rehusado con toda mi alma a convertirme, pero nada podrá impedirme en adelante el hacerme cristiano. Origen de la novela moderna. El Decamerón hizo de Boccaccio el padre de la novela moderna. Las narraciones de la Edad Media suelen ser ingenuas, apenas otra cosa que simples anécdotas, pero Boccaccio les proporciona una estructura artística, acción viva y dramática, y las introduce en la literatura, y no es solo por su talento de narrador, por lo que Boccaccio actuó de precursor en este terreno. Por lo que se refiere al contenido de los relatos, desarrolló el cuento medieval con verosimilitud y cohesión psicológicas, y fue, además, precursor por otro motivo. Los mismos que Dante fuera padre de la poesía italiana, Boccaccio fue el creador de la prosa en su país. Manejando por él, el toscano se convirtió en un medio de expresión capaz de desarrollar cualquier idea y describir cualquier ambiente, adaptado para manifestar tanto una sorprendente situación trágica como la burla más impertinente. No obstante, Boccaccio no dedicó todas sus horas a la poesía y al amor. Compartía la pasión de Petrarca por la antigüedad y se entregó con ardor a su labor de humanista. Se dedicó a ellos aún más en su regreso a Florencia. En 1349, de poeta se transformó en sabio, poniendo freno a su desbordante imaginación y se aplicó con singular entusiasmo al estudio del griego, lengua que fuera de las fronteras del Imperio Romano de Oriente había caído en desuso. A los 60 años, nombrado profesor de la Universidad de Florencia, Boccaccio comenzó sus explicaciones sobre el infierno, de Dante, pero una penosa enfermedad lo obligó a interrumpir sus trabajos. La noticia de la muerte de su amigo Petrarca fue para él un golpe sensible. Lloré toda la noche, escribía al amigo que le comunicó tan triste noticia, y no es a él, el mejor de todos los hombres, a quien lloro, ahora que se ha librado de todas las miserias terrenas y ha encontrado el camino hacia el Padre Celestial, sino a mí mismo, y a sus demás amigos que quedamos solos y abandonados en las agitadas riberas de la vida. Al año siguiente, 1375, Boccaccio siguió a su amigo a la tumba. No se casó nunca y por tanto no dejaba herederos. Sus hijos naturales habían muerto todos antes que su padre.